Creo que todos tenemos un propósito y este mensaje que Dios trajo a mi corazón nace a raíz de una palabra que entregó mi hermano Javier el día jueves, palabra cual tenía un propósito y era inquietar mi corazón. Y yo, por supuesto, como no me gusta quedarme solo con los palos, les voy a inquietar el corazón igual, porque de eso se trata. El Señor habló a mi corazón y este mensaje no lo escribí, solamente tengo unos punteos ahí de algo que Dios ha ido trayendo a mi corazón. Y saben que la Biblia y la historia habla de propósitos. Que usted y yo no podemos estar en la vida o pasar por la vida sin tener en claro qué venimos a hacer. Cuenta la historia, que en Inglaterra, por ahí por el año 1800, había un predicador dentro de una iglesia, y dice la historia que era el predicador más malo que había en la iglesia. El más malo, ese fome, ese que no dice nada, que lee la palabra y usted con suerte se cree con los versos, se queda con los versos que él dijo. Y este predicador, en una tarde de invierno lluviosa, este predicador expuso un mensaje, y en el mensaje solamente estaba claro lo que él dijo al final, y él dijo: si tú necesitas a Jesucristo, levanta tu mano y ven a los pies de Jesucristo. Ahí entre toda la multitud había pasado un muchacho de 17 años. Este muchacho de 17 años había pasado de la iglesia a guarecerse de la lluvia, pero él escuchó algo importante que el predicador había dicho. El predicador había dicho: si tú necesitas a Jesucristo y tú quieres servirle a Jesucristo, dijo el predicador, ven a los pies de Jesucristo. Y este hombre, al escuchar ese pequeño mensaje, ¿saben?, se convirtió, y él fue conocido años después como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Llevó tanta gente a los pies de Jesucristo que no se puede contar cuánta gente él llevó a los pies de Jesucristo. Por el mensaje de un hombre que no tenía gracia, por el mensaje de un hombre que no tenía mucho conocimiento de la palabra, pero sí tenía algo claro. ¿Saben qué tenía claro? Propósito. Él sabía, Dios lo había llevado a esa iglesia para predicar ese día, para que se convirtiera Charles Spurgeon, quien llegó a ser el príncipe de los predicadores. El hombre que llevó más hombres a los pies de Jesucristo en todo su tiempo. Y yo creo en eso. Yo creo que un cristiano tiene propósito. Yo creo que un hijo de Dios tiene un propósito. Y voy a iniciar este mensaje con la pregunta y lo voy a terminar con la pregunta. La pregunta es: ¿sabe usted o conoce usted su propósito en la iglesia? ¿Sabe usted por qué Dios lo llamó? ¿Tiene claro cuál es su propósito dentro de la casa de Dios? Porque yo le voy a decir al tiro que Dios no lo llamó para que usted venga a escucharme cada domingo aquí. Dios tiene un propósito con usted, así como lo tiene conmigo. Y el propósito de Dios está por sobre nuestros sueños y nuestros anhelos, y es lo que usted y yo tenemos que entender. Lo que usted sueña, lo que usted anhela, está debajo de lo que Dios quiere hacer con usted. Y muchas veces nosotros hacemos esto a la inversa. Están nuestros sueños, nuestros anhelos, lo que yo quiero ser, antes que lo que Dios tiene para mi vida. Y es por eso que vivimos vidas fracasadas, vidas llenas de odio, vidas llenas de incertidumbre, de insatisfacción, porque no estamos alineados con el propósito. Y saben que aquel que se alinea con el propósito de Dios entiende algo espectacular. Cuando usted está en el propósito de Dios, usted puede estar viviendo el peor momento de su vida. El peor momento de su vida. Pero algo el Espíritu Santo va a hacer en usted, que usted se va a sentir bien, se va a sentir feliz. Y va a sentir que realmente usted nació para eso. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez en la vida, pero yo me he sentido en algunos minutos de mi vida y digo: wow, yo nací para esto. Esto es lo mío. El resto todo me sobra. Porque yo nací para esto. Este es mi propósito en la vida, es mi propósito con Dios. Y yo quiero hablar de una mujer con propósito. La leyó Multimedia, está vivo, ¿cierto? Ahí está. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Una mujer con propósito, Esther. Le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Esther capítulo 4, verso 14, dice así: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos,
mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén. Inclinamos el rostro. Padre, te doy gracias por tu palabra es vida. Tú eres un Dios que nos llama con propósito. Tú eres un Dios que dice tu palabra que desde el vientre de nuestra madre diseñaste un destino y un propósito para nosotros. Y por eso en esta hora te pido, Espíritu Santo, que te muevas con libertad, abras nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, eches por tierra todo aquello que no es tuyo y como has declarado sobre mi vida y sobre la iglesia mientras predique tu palabra, tu Espíritu Santo se moverá en libertad. Y tú harás aquello que yo no puedo hacer en esta hora, Espíritu Santo. Tú trabajarás en lo más profundo del corazón. Tú abrirás las heridas en esta hora para gloria de tu nombre. Pero también tu palabra las sanará, como dice ella, Señor. Señor, yo creo en fe que aquel que llegó enfermo en esta hora comienza a ser sanado. Y aquel que llegó atribulado, con el corazón apesadumbrado, Dios, en esta hora, óleos de alegría lo rodean para gloria de tu nombre. Que tu palabra que es vida, que tu palabra que es luz, que tu palabra que nos saca de la oscuridad, que tu palabra que es camino, en esta hora muestre el camino, alumbre a aquel que está en oscuridad, Dios. Quite el velo a aquel que está en tinieblas, Dios, y para gloria de tu nombre, sea abierta tu palabra a todo aquel que la escucha en esta hora. Te doy gracias, creo, es hecho por fe en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Oye, qué tremendo es esto de parte de Dios, cuando Dios nos empieza a decir, ¿cierto? Tienes un propósito. Esther era una judía en medio de un pueblo cautivo, ¿cierto? Y Esther, esta judía en medio de un pueblo cautivo, es llevada delante del rey Asuero. ¿Saben qué? Esther nace con un propósito. Y Esther nace con un propósito. Miren aquí no sé cómo decirlo, lo inteligente podría ser una forma, que es Dios. Esther nace bonita. Ese era el don de Esther. Cuando usted lee la Biblia, Esther era una mujer hermosa. La Biblia lo dice. La Biblia lo relata, ¿ya? La Biblia dice que Esther era una mujer hermosa y su hermosura era una bendición para ella. Su hermosura la llevó a ser reina. Pero el ser reina para Esther no era que ella sea reina porque Dios quería premiarla para que sea reina. Era porque Dios tenía un propósito con la vida de Esther. Y aquí yo creo que les empieza a caer la teja más de alguno. Que te vaya bien, que Dios te bendiga, que Dios te abra puertas. No es otra cosa que hay un propósito de Dios detrás de tu vida. Y ya nos empezamos a preguntar, ¿para qué Dios me trajo a escuchar a este predicador hoy día? Eso pasaba con Esther. Esther era hermosa, llega al reino, llega a ser reina, y en un minuto de persecución donde un hombre se levanta para destruir al pueblo de Dios, Dios a través de su tío Mardoqueo le hace recuerdo a Esther y le dice, ¿y quién sabe que para esta hora has llegado tú al reino? ¿Quién sabe si Dios para esto te trajo? ¿Quién sabe que Dios para esto te hizo reina? ¿Quién sabe si Dios para esto te puso en un lugar de honra? ¿Quién sabe si Dios para esto te quitó el dolor, todos los problemas que tenías, ¿cierto? Y tú estás olvidando lo que Dios te llamó a hacer. Porque Esther se enamoró del reino. A Esther ahí todo le iba bien. Y Esther dijo, yo estoy en el reino, estoy segura, el resto que sé, vaya al infinito. Que los maten a todos los judíos porque iba lo que iba a pasar. Pero Esther estaba segura. Esther estaba salva. ¿No le parece conocido? ¿No le parece conocido a la iglesia cuando se duerme? Esther estaba preocupada de sus quehaceres, de lo que era su vida. Pero se olvidó que allá afuera el pueblo judío estaba a punto de ser exterminado. Y de repente nos pasa eso. Cuando Dios nos empieza a bendecir, cuando Dios nos empieza a poner en honra, cuando Dios, ¿cierto?, nos empieza a cumplir los deseos, los anhelos del corazón, no teníamos nada y Dios nos empieza a dar cositas, Dios nos empieza a bendecir, nos trae tranquilidad y ya nos olvidamos del hermano que está al lado, nos olvidamos de la casa de Dios, todo se nos hace pesado, todo es un problema, porque queremos vivir para nuestro reino y no para el reino de Dios. Y un cristiano, un hijo, una hija de Dios tiene propósitos. Una vida con propósito. Entonces, cuando ella estaba en el reino, ¿cierto? Estaba segura, ella pensó que lo tenía todo. Viene de parte de Dios este recuerdo del Señor. Y le dice,
a través de su tío, recuerda, para esto yo te puse en honra. Para esto yo te traje al reino. Y tienen que entender algo. Dios no le trajo a la iglesia. Dios no le dio salvación. Dios no le está ordenando la vida para que usted cumpla sus sueños y sus propósitos. Hay un propósito más grande que el suyo. Y es el de Dios. Isaías lo dijo así, porque tus caminos no son como mis caminos. Y tus pensamientos, dijo, no son como mis pensamientos, dice el Señor. Más altos y más grandes son mis caminos que tus caminos. Y mucho más profundos son mis pensamientos que tus pensamientos. Por eso cuando nosotros creemos que tenemos la verdad es cuando más nos caemos. Porque el único que tiene la verdad es Dios. No hay hombre que tenga la verdad, no hay mujer que tenga la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Es Dios. Y wow, qué tremendo cuando Dios nos empieza a confrontar y nos dice esto. Hay un predicador chileno, medio teólogo, y una vez yo lo escuché, que verdad fue algo que a mí me impactó, pero es muy real. Él decía que nosotros nacemos para un momento preciso en nuestra vida. Todos los hombres, todas las mujeres nacen para un momento preciso en esta vida. Y él decía que es el propósito de nacer. Igual que yo, imagínense que esto yo lo escuché hace 14 años. Y a mí me quedó tan grabado cuando él lo dijo. Él dijo, un hombre o una mujer nace con un propósito en la vida. Eso se cumple cuando ese hombre y esa mujer está pasando el momento más difícil de su vida. Clama a Dios. Dios responde y dice que siente a Dios tan cerca que lo puede tocar y entiende que nació con un propósito. Dice que el sentido de la vida del hombre tiene que ver con este encuentro. Usted y yo nacimos para un encuentro con Dios. Y ese encuentro te muestra tu propósito. Y yo estoy seguro, porque no me diga que usted es su propósito. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted me dice eso, yo estoy seguro que está poniendo sus propósitos antes que los de Dios. Porque si usted hubiese leído la Biblia, usted ya sabría su propósito. Hay un solo propósito. Cuando Dios te encuentra, Dios quiere salvarte. Cuando Dios te llama, Dios quiere que tú seas instrumento para salvar a otros. No hay más. No hay más. Dios no lo llamó a usted para profetizar, para predicar, para danzar, para hablar en lengua. Para eso no lo llamó Dios. Dios lo llamó para hacer bendición en medio de su pueblo. Wow, qué tremendo, ¿cierto? Entonces realmente yo he escuchado tantos que dicen, no conozco mi propósito. Lea su Biblia. Hay propósito para el que lee su Biblia. ¿Quién más fue llamado y entendió su propósito? José. José, hemos escuchado tantas veces la historia de José, aquel que desde pequeño tuvo 2 sueños. No soñó toda la vida José. 2 sueños tuvo José. Andaba soñando cada rato. Y ojo que José era José, ¿eh? Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta de que José, la Biblia dice que todos sus hermanos estaban para allá, los hermanos eran medios bandidos, las tenían todas, y José dice la Biblia que era perfecto delante de su padre. Y ese José perfecto delante de su padre, muy lejos de nosotros, tuvo 2 sueños con la misma revelación, nada más. ¿Ya? Entonces cuando escuchamos de José el soñador, es como que andamos medio perdidos, porque José era el interpretador de sueños. José nació con 2 propósitos, o 2 propósitos son muy claros en la vida de José. Uno es cuando él es vendido y llega a Egipto, ¿cierto? Y él está en Egipto en la casa de Potifar, y la Biblia es súper clara y específica en esto. Dice, todo lo que tocaba José era bendecido o prosperaba. ¿Y saben por qué pasaba eso? Porque José nació con el propósito de mostrar a un Dios grande. No era para que José dijera, uy, mira, yo toco esta planta, mira cómo florece. Soy yo, José, el que hace florecer las plantas. No, no era para eso. No era para que usted se engrande, se ensalce, soy yo el usado. No, era para que José mostrara la gloria de Dios en Egipto. En un pueblo lleno de dioses, había un solo hombre que era un esclavo. Era un esclavo. Era un esclavo. Métase bien eso en la cabeza. No era libre José. No hacía lo que él quería. José era un esclavo. Era un esclavo. Y ese esclavo, todo lo que él tocaba, Dios lo hacía prosperar. No era el esclavo, era el Dios del esclavo. No es usted, es su Dios. La Biblia dice que es acusado injustamente y ahí en medio de la cárcel viene el segundo propósito de José.
cuando nadie pudo interpretar el sueño de Faraón, cuando todos estaban angustiados, cuando Faraón no podía dormir por las noches, aquel incrédulo Faraón que soñó, porque a veces sueñan los incrédulos, no los hijos de Dios. Por eso cuidado con los que sueñan mucho. Sueñan más los incrédulos que los hijos de Dios. Por eso hay libros para interpretar sueños. Y se venden mucho. Ahí en la cárcel, ¿cierto? José muestra su propósito. Dice, yo nací para ser el puente, para interpretar y mostrar que hay un Dios que interpreta sueños, que hay un Dios que conoce el futuro. Eso fue, para eso estaba José en la cárcel, él entendía su propósito. José no dijo, yo estoy en la cárcel aquí porque tengo que estar. No, él dijo, yo tengo un propósito, Dios me puso aquí. Porque desde aquí, cuando él interpreta el sueño al copero y al panadero, ¿cierto? Es llevado delante de Faraón. Y cuando él está delante de Faraón, él le dice, lo primero que le dice José, yo no soy el que interpreta los sueños. Yo no soy el que tiene sabiduría. ¿Qué dice José? Yo tengo un Dios. Yo tengo un Dios. El propósito cristiano siempre es poner el nombre de Dios en alto. Y él dice, yo tengo un Dios. Yo tengo un Dios que conoce el futuro. Y ese Dios que conoce el futuro ha tenido misericordia de ti y te ha mostrado el futuro, oh Faraón. Qué tremendo cuando empezamos a entender bien la historia. No era para que José sea grande en Egipto. Era para que el Dios de José sea grande en Egipto. No es para que tú te pongas en alto. Es para que tu Dios sea puesto en alto. Es para que la gente diga, mira el Dios que tiene. Ese Dios es quien lo defiende. Es para que la gente diga, ese Dios que tiene, ese Dios es el Dios que lo prospera. Ese Dios es el Dios que lo respalda. José era un hombre con propósito. Y qué hermoso, como yo les digo, cuando la Biblia empieza a mostrar los propósitos y para qué Dios nos llama. Y a mí me gusta esto porque, como le digo, no es un mensaje estudiado, es algo que Dios ha ido trayendo a mi corazón. Y me acordaba porque les dije en un comienzo, Esther, nuestra protagonista hoy día, Esther nace con un don o un talento, ella es hermosa. Ese era el don de Esther. Era hermosa, Dios la hizo bonita. Ese era el don. Y la Biblia dice, a través del Señor Jesucristo, en la parábola de los talentos, que Dios a cada uno le dio un, ¿cierto? Dios a cada uno le dio un talento y dijo Dios, mira que hay unos más capaces, un poquito más valientes, un poquito más locos, quizá, le vamos a dar 3 talentos. Y aquí ya tenemos unos más dejados, estos ya quieren morirse, así como el apóstol Pablo, que decía que para mí el morir es Cristo y el vivir, o sea, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Entonces dijo, a esto le vamos a dar 5 talentos, ¿cierto? Pero los talentos tenían un propósito. El propósito era que Dios sea grande, que el Señor haga crecer su obra. Entonces de repente tomamos lo que Dios nos ha dado para nosotros y nos olvidamos que los talentos son para engrandecer al dueño de los talentos. No son para nosotros. Dios no te dio un talento para ti. Dios te dio un talento para Él. Y un día Dios te va a pedir cuenta por ese talento. Pero no me diga amén, métalo en su corazón, dele una vuelta. Piénselo, ojalá usted no duerme esta noche pensando en lo que Dios le ha dado. Gloria a Dios, que es de verdad. Que le pido a Dios que Dios no lo deje dormir en esta noche. Para que usted se dé cuenta que Dios le dio un talento. A lo mejor le dio 3, a lo mejor le dio 5. Y usted se ha llenado de excusas para no poner el nombre de Dios en alto con el talento que Dios le ha dado. Y no hay excusa, hermano, no hay excusa. Y nunca va a haber excusa delante de Dios, nunca, no hay. No hay. Por eso el Señor, cuando le habla a su pueblo a través de Isaías, le dice, todas sus excusas, todas las excusas que ustedes tengan delante de mí, son como un trapo de inmundicia delante de mí. No hay excusa, hermano. No hay excusa para no servirle a Dios y para no poner el nombre de Dios en alto. Por eso la parábola de los talentos habla de esto, de lo que Dios nos da y del propósito que tiene lo que Dios nos da. Lo que Dios nos da tiene un propósito. Usted puede pensar, pero pastor, yo no sé predicar. ¿Y quién le dijo a usted que Dios lo llamó a usted a predicar? Pero yo no sé hacer aseo.
¿Y quién le dijo a usted que Dios lo llamó a ser aseo? Si Dios lo puede haber llamado a cualquier otra cosa. El problema, ¿saben qué? Es que nosotros queremos hacer nuestro propósito, el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es muy distinto al propósito de nosotros. Y no hay excusa, hermano, no hay excusa. Creo que les conté el otro día, leía una noticia que salió en el New York Times en Nueva York, decía lo siguiente. Hablaba de un hombre que evangelizó la mitad de un pueblo con una sola frase: Dios es salvación. Esa era la frase. Y ese hombre no sabía escribir. Y ese hombre aprendió a escribir, y ese hombre se dedicaba a hacer el aseo de la iglesia donde él iba. Dice que Dios lo alcanzó ahí, y lo único que él aprendió a escribir era Dios es salvación. Entonces dice que en toda la ciudad donde él pasaba, en los muros, escribía Dios es salvación. En las casas por fuera, Dios es salvación. Y lo escribía con tiza, entonces cuando llovía se borraba. Y nadie en la ciudad sabía quién era el hombre que escribía esto. Nadie. Hasta que un día dice que la pastora de la iglesia lo encontró haciendo aseo, y en la puertecita del baño, en una parte de abajo, lo vio escribiendo Dios es salvación. Y ella se dio cuenta de que era él. Y el New York Times hizo un reportaje sobre ese hombre, porque ese hombre fue la persona que llevó más gente a los pies de Cristo con una sola frase. Él entendió su propósito. Él no sabía leer, no sabía escribir, era el hombre más humilde de la iglesia, nunca se subió a un púlpito, nunca hizo un devocional, nunca fue diácono. Pero ¿saben qué hizo? Entendió el propósito, había algo en su corazón que lo hacía entender: yo nací para esto. ¿Cuál es tu propósito? Lo que hace arder tu corazón delante de Dios. Lo que hace arder tu corazón delante de Dios, lo que te hace que camines, que avances, que no te quedes. Lo que te dice más importante es lo que Dios tiene para ti que tu propia vida. Ese es tu propósito. Cuando entiendes el propósito, nada te frena. No te frenan las dudas, no te frenan los problemas, no te frenan las dificultades. Deja tus cosas, tu vida de lado, porque Cristo se vuelve tu vida. Eso es entender el propósito. Pero nos enfocamos tanto en nuestros problemas, en nuestra vida, en lo que yo soy y en lo que yo quiero ser, que dejamos el propósito de Dios al lado. Y por eso usted y yo muchas veces vivimos infelices. Porque queremos que nuestro propósito sea el propósito de Dios. Y aquel que entiende que el propósito de Dios, que usted nació para eso, ese vive la plenitud. ¿Quién entendió su propósito? La esclava que estaba en la casa de Naamán el sirio. Una esclava, hermano. Wow, yo pensaba en Esther en una esclava. Esta esclava también, esta mujer también era una esclava. ¿Y saben qué? Esta era una mujer esclava en la casa de Naamán el sirio, que Naamán el sirio iba al pueblo judío y mataba a todos los judíos. Y la Biblia habla de la rivalidad entre los sirios y los judíos. Y saben que los sirios, cuando iban al pueblo judío, lo primero que hacían era pescaban a las mujeres embarazadas y le cortaban el vientre. Y las mataban y le mataban a los bebés. Y a las mujeres jóvenes vírgenes se les llevaban como esclavas. Y a los hombres en edad de guerra los mataban a todos. Eso hacían los sirios. Y esta mujer esclava, por eso es que tu vida, tienes que entender, no vale nada delante del propósito que Dios tiene. Y cuando tú no entiendes eso, tú estás perdido. El propósito de Dios es más grande que tu propósito. Por eso el Señor Jesucristo, la invitación es: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué le dice? Niéguese a sí mismo. Lo primero que le dice: niéguese a sí mismo. Toma tu cruz, no la cruz de Cristo, no la cruz del hermano, del pastor. El pastor tiene su propia cruz, déjenlo a él, tranquilo con su cruz. Ustedes son mi cruz, más de algunos. Pero es la verdad, no estoy mintiendo, vive Dios que es así. Y Él le dice: el que quiera venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo. Tome su propia cruz y de ahí siga al Señor. Esta mujer entendía eso. Y en medio de ese pueblo, en la casa de su enemigo, como sirvienta, ella le dice: ¿saben cuál es el propósito de esta mujer, de esta sierva? Decirle al sirio: ¿sabes qué? Todos tus dioses no te pueden sanar, sirio. Todas tus batallas ganadas son una miseria si tenés lepra. ¿Qué sacas de tener todos estos logros? ¿Sabes? La Biblia dice que Naamán el sirio era tan importante en su tiempo que su señor el rey lo tenía ahí al lado de él. Naamán el sirio hacía así y todos estaban ahí a los pies de Naamán el sirio. Naamán el sirio se hizo un nombre
en medio de su pueblo. Pero este hombre que tenía un nombre también tenía un problema, tenía lepra. Y nadie podía sanarle la lepra, porque la lepra no se podía sanar en esos tiempos. Hasta los días de hoy la lepra no se puede sanar. No hay cura contra la lepra. Y había ahí en su casa una mujer sirviente esclava que nació con un propósito. ¿Sabe cuál era el propósito de esta sirvienta? Poner en alto el nombre de su Dios. Y dime tú, cuando eres esclavo, cuando te han quitado todo, cuando ya no tienes casa, cuando ya no tienes familia, cuando tus seres queridos han sido muertos, cuando eres prisionero, cuando estás en una tierra ajena, cuando no puedes hacer tu propia voluntad, ¿pones el nombre de Dios en alto? Cuando pasa todo eso, ¿pones el nombre de Dios en alto? Porque eso fue lo que hizo esta mujer. Dijo, mis problemas, mis dificultades, todo lo que yo he vivido, no es nada comparado con lo que mi Dios puede hacer. Y esta mujer le dice a Naamán el sirio, ¿sabes qué? Mi Dios, el que me tiene aquí como esclava en tu casa, el que permitió que todos mis familiares murieran, ese Dios te puede sanar la lepra. ¿Somos así o no? ¿Sabes que me gustan estas prédicas? Porque los confrontan y me confrontan. Me gusta cuando Dios habla así, porque me siento confrontado. Y ojalá igual confronte su corazón. Entonces la esclava le dice, este es mi propósito, dice la esclava. Yo nací para esto, dice la esclava. Anda vendiendo papitas. Yo nací para esto, dice la esclava, yo nací para poner el nombre de mi Dios en alto. Y ella le dice a Naamán, anda, porque en el pueblo de Dios, el mismo pueblo que tú vas a destruir, en el pueblo en el que tú vas a hablar, el pueblo que tú, ¿cierto?, pones tu espada contra ellos, en ese pueblo hay un hombre de Dios y Dios lo puede usar para sanarte. Eso es entender el propósito. El propósito no tiene que ver cómo tú estés, ni cómo te sientas. No tiene que ver cómo te sientas. Y de repente suena como fuerte esto. Pero ¿sabe usted qué le pasa al profeta Ezequías? El profeta Ezequías está en el exilio, está su mujer de toda la vida. Y la Biblia es específica en esto, dice, y él la ama. Y un día viene el Señor y le dice a Ezequías, ¿sabes qué? Te voy a quitar el gozo de tus ojos, o sea, tu mujer. Yo te voy a quitar el gozo de tus ojos y no vas a poder llorar. Y vas a tener que hacer lo que yo te diga delante del pueblo. Porque había un propósito más grande. El propósito de Dios era más grande que lo que él sentía. Gran problema con nosotros, porque lo que sentimos es más grande que el propósito de Dios. Es que no me siento bien en la iglesia, pastor. Es que no me gusta cómo usted predica, pastor. Es que no me gusta lo que me dijo el hermano, pastor. Es que no me gustan los horarios, pastor. Es que esto me incomoda, pastor. Porque piensan que la iglesia tiene que amoldarse a ustedes y ustedes tienen que amoldarse a la iglesia. No es al revés. Y nunca va a ser al revés. Nunca va a ser al revés. No existe la iglesia que se amolde a un cristiano. Existen cristianos que se amoldan a la iglesia y al propósito de la iglesia. La esclava de Naamán lo entendió, había nacido para eso. Era su tiempo, Dios la permitió estar viva, ella no murió como el resto ahí en el exilio. Ella no fue muerta, ¿cierto?, como el resto de sus familiares, ella fue llevada esclava y más encima fue llevada a la esclava a la casa de Naamán. Y ella entendió, miren qué tremendo es esto, porque recién Dios lo traía a mi corazón. Entendió que su dificultad, su problema, lo que estaba viviendo tenía un propósito para Dios. Pero de repente nosotros tenemos una dificultad, un problema, algo nos pasa. Y no vemos a Dios ahí, pues. Vemos al diablo. ¿Ah? Pero sí es verdad. Decimos, oye, el diablo me está atacando. El diablo está usando a su hermano, el diablo está usando al pastor, el diablo está usando a la hermana. Y vemos al diablo en medio de un propósito de Dios porque somos tan egoístas que creemos que Dios tiene que moverse como nosotros queremos que Él se mueva. Qué altanero que somos. Qué tremendo que somos. Ella no vio eso, sino que vio que había un propósito de Dios en su vida.
Me gusta cuando Dios nos habla. ¿Sabe qué bueno cuando Dios nos habla, hermano? Porque cuando Dios nos habla, cuando a mí por lo menos Dios me habla, yo por lo menos personalmente voy a hablar de mi situación con Dios. Yo me siento importante para Dios. Cuando Dios a mí me corrige, yo siento que Él me ama. Siento que realmente Él me ama y por eso me está diciendo, ¿sabes qué? Tus sueños, tus anhelos, tus propósitos, Ale, empieza a dejarlos de lado. Están los míos primero. Yo tengo claro mi propósito. Si a mí me inquieta el suyo. Yo no nací para ser pastor, aunque usted lo crea. Yo nací para ser evangelista. El día que Dios me llamó y me dijo lo que yo iba a hacer, yo lo entendí clarito. Y vive Dios que lo que estoy diciendo es verdad. He tenido que con el corazón quebrado, con burlas de la gente, con insultos de los hermanos, pararme en este púlpito y predicar de que Dios te defiende, de que Dios es amor, de que Dios está ahí, con pastores cerrándome las puertas y hablando mal de mí. He tenido que pararme detrás de un púlpito para decir Dios es mi escudo, porque entendí que mi vida no es nada comparado con su propósito. Cuando usted entienda esto, usted está entendiendo el propósito de Dios. Lo que yo tengo claro es que un día todos nosotros tenemos que dar una cuenta. Y yo voy a dar cuenta por mi propósito y usted va a dar cuenta por su propósito. Y créame que su excusa, se lo dije antes, son una maravilla delante de Dios. Elías, el gran profeta Elías, entendió su propósito en medio de su depresión. Y me gusta Elías, hermano, porque yo entiendo que Elías se deprimía, pero no andaba despotricando contra todo el mundo. Se deprimía nomás y se quería morir. Venía el Señor, lo tocaba y ahí se levantaba Elías y vamos de nuevo Elías. ¿Claro? Pero no andaba peleando con medio mundo, ni era víctima. Ahí estaba Elías. Y Elías, en medio de un pueblo idólatra, entiende que él no es el grande, que el grande es su Dios. Y Elías entiende su propósito. Dice, en medio de este pueblo idólatra, yo tengo que mostrar que hay un solo Dios que tiene poder. Hay un solo fuego del cielo. Hay un solo Dios que tiene el control sobre todas las cosas. Y hay un solo Dios que le dice al hombre, ¿hasta cuándo tu corazón va a estar dividido? ¿Hasta cuándo van a estar tus propósitos y los propósitos de Dios? Lo que tú quieres hacer y lo que Dios ha dicho. Por eso Él le dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a haber dos pensamientos en tu corazón? Lo que tú quieres hacer, lo que Dios dijo que era. El hombre siempre, siempre lucha con esto. Siempre. Y no hay ninguno aquí que no lo haga, para que no sea altanero ni altanera y diga, no, a mí no me pasa. Todos luchamos con el corazón dividido. Siempre ha sido así. Lo vivió Adán en el huerto del Edén cuando el Señor le dijo, puedes comer de todos los árboles menos de este. Y Adán dijo, ¿y si como de ese? Ya su corazón está dividido. ¿Qué pasará si como de ese otro árbol? Y ahí se le dividió el corazón. Elías entendió su propósito. Él había nacido para eso. La Biblia relata ahí en los evangelios de un hombre ciego. Y dice la Biblia que los discípulos van delante del Señor y le hacen la gran pregunta, porque estar enfermo en medio del pueblo de Dios en esos tiempos era por pecado. Entonces ellos van y le preguntan al Señor Jesucristo, Señor, dinos, ¿quién pecó? ¿Pecó él porque nació ciego? Era un bebé, no podía haber nacido ciego, ¿cierto? ¿O pecaron sus padres? Porque la Biblia dice que el Señor castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Excepto que hay un quiebre generacional y alguien de eso le entregue su vida a Cristo y ahí se acaban las maldiciones. Por eso es que corremos a los pies de Cristo para ser salvos. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia. Dice que el Señor les responde, no fueron sus padres, ni fue él. Le dice, sino que él está enfermo para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado y el Señor le devuelve la vista. Él tenía un propósito. Hasta las enfermedades en nuestras vidas tienen un propósito. Hasta las enfermedades tienen un propósito. El apóstol Pablo dijo, y el Señor me ha dado este aguijón para que no me exalte. ¿Había un propósito en esa enfermedad o no? Que Él no se exaltara y que no se perdiera.
Wow, qué tremendo, ¿cierto? En todo Dios tiene un propósito. O se glorifica a Dios, o Dios te salva de que te vayas para abajo, po. Pero algo hace Dios. ¿Cierto, Lani? La Biblia habla de Lázaro, ¿cierto? Y la Biblia hace un relato de la historia de Lázaro con el Señor Jesucristo. Y saben que la Biblia dice que Lázaro era amigo del Señor Jesucristo. Dice era su amigo y dice y el Señor lo amaba. Eso especifica la Biblia con él. No habla de los defectos de Lázaro, porque Lázaro era un hombre común y corriente como usted y como yo. Pero ¿saben qué? Qué espectacular lo que voy a decirles hoy día. Y ojalá se le quede en su corazoncito. De pollito, dijo alguien por ahí. En su corazoncito de pollo. Miren, la Biblia dice que cada vez que Jesús iba a Betania, iba a la casa de Lázaro. A Jesús le pasa, Jesús que era Dios mismo, hecho hombre, iba a la casa de Lázaro. Ahora pregúntese usted, Betania era una tremenda ciudad, 2000 habitantes, todos querían estar con Jesús. Oiga, viene Jesús, yo dejo botada pega, toda la historia, y yo voy a la siga, usted estoy más loco que un dinosaurio, yo voy ahí, estoy ahí, me amanezco ahí, quiero pasar tiempo con Jesús. Pero Jesús no pasaba tiempo con los de la sinagoga. No se iba donde el maestro de la sinagoga, ese santo y perfecto. Ahí no iba el Señor. No iba donde los maestros de la ley a pasar la noche. ¿Sabe dónde iba Jesús? Donde aquel que consideraba su amigo. Y de repente hoy día decimos, ¿sabes qué? Yo no tengo amigos para protegerme. Para protegerme porque este puede decir esto, esto lo otro, porque se cree con derecho de juzgarme, porque está acá, porque está allá, por la cuestión. Pero pregúntese, ¿a la gente les gusta pasar tiempo con usted? Es algo que tiene que preguntarse. ¿Dónde iría a pasar tiempo con usted? Es un tema. Entonces yo me pregunté, me hice la siguiente pregunta, ¿por qué el Señor iba a la casa de Lázaro? Y la Biblia se especifica. Lázaro no era un santurrón, era un hombre común y corriente, que tenía dos hermanas, Marta y María, ¿cierto? Marta la que vivía afanada, como algunas que conozco, y María la que estaba a los pies de Cristo, que quería saber más de la palabra, ¿ah? La que eligió la buena parte, pero estaba ahí entre medio, la Biblia dice un Lázaro. Y este Lázaro, la Biblia no habla nada específico de él, no dice Lázaro, tremendo hombre de Dios que seguía al maestro para acá, ni siquiera Lázaro andaba a la silla de Jesús, no era como los discípulos, pero era su amigo. Yo les he dicho algo, y lo puedo repetir con la autoridad que Dios me da sobre este altar. Con la gente que yo paso tiempo, muy poco tiempo del tiempo que yo le dedico, es porque es gente importante para mí. Así de sencillo. Si yo me tomo un café con usted, para mí usted es importante. Y yo entiendo que hay un propósito y que usted ha entendido el propósito. Así de sencillo. Me siento grato con usted, por eso me junto con usted. De verdad. Se los digo sinceramente delante de Dios, porque no puedo mentir delante de Dios. No puedo mentir delante de Dios, por algo estoy diciendo muy claro lo que digo. Si yo te digo, oye, sentémonos y tomémonos un café, créeme, de esas 24 horas del día que yo tengo, igual que tú, yo aparto 1 hora, 45 minutos para tomarme un café contigo, te estoy dedicando lo que yo tengo que no tiene valor. Algo que nadie me puede pagar excepto el Señor Jesucristo, mi tiempo. El tiempo no vuelve. Cuando usted le dedica tiempo a alguien, le está dando lo mejor que tiene. Más que las posesiones, porque las posesiones se van así. Cuando usted le dedica tiempo a alguien, es porque realmente le es grato pasar tiempo con ese alguien. Wow, ¿cierto? Propósitos. Propósitos de Dios. Lázaro tenía un propósito. Usted y yo tenemos un propósito. El primero que todo, Dios lo llamó para que usted sea salvo. Dios no lo llamó para otra cosa. Yo siempre le he dicho, Dios no necesita nada del ser humano porque Dios tiene todo. Dios es el Señor del oro y la plata,
de las ideas, de los pensamientos. Todo se mueve bajo la mano de Dios. Y que no le eche la culpa al diablo, porque sin mentirle vive Dios. Y si usted no ha leído su Biblia, yo se lo voy a aclarar hoy día. Se lo voy a dejar súper claro. El diablo no se mueve solo. Y si hay alguna iglesia que usted le han dicho que el diablo se mueve solo, están equivocados. Y dígale que vengan a hablar conmigo. Yo les puedo mostrar donde la Biblia dice que el diablo, los ángeles y todo bajo el cielo se mueve bajo la voluntad de Dios. Por lo tanto, todo lo que pasa bajo el cielo tiene un solo orden. Desde allá. El diablo no se le levanta a usted por levantarse. Dios permite que se levante. Y si Dios lo permite, algo está moldeando Dios en su vida. Y hay un propósito en eso. Qué buena la palabra propósito, me gustó. Hay un propósito en eso. Entonces, la pregunta es la que le hice al comienzo. Esther empezó a vivir preocupada del palacio y hasta se sintió segura en el palacio. Dijo, wow, estoy en el palacio, aquí no me van a alcanzar, van a matar a todos los judíos allá afuera, pero yo estoy segura. Y así muchas veces nos sentimos nosotros. Estoy salvadito aquí con Dios. ¿Ah? Yo oro, ayuno, ¿cierto? Ayudo por aquí y por acá, estoy salvado con Dios. Pero había un propósito de Dios más grande. Dios lo había llamado a salvar. Dios la había puesto en ese lugar para salvar a su pueblo. Dios te puso en la iglesia para salvar a otro. Dios no te puso porque eres bonito o bonita, o porque tienes capacidades o recursos, porque Dios hace así y trae, y Dios hace así y quita. Así es Dios. Y yo soy fiel testigo de eso. Todo está en su mano poderosa. Por eso cuando yo oro, yo le digo a Dios, yo aquí están mis manitos y tú pon tus manotas. Porque yo sé lo que hay en las manos de Dios. Sé quién es Dios, conozco a mi Dios, sé lo grande que es y sé de lo que estoy hablando. Uno debe entender, Dios te llamó con un propósito. No hay excusas delante de Dios. No las hay, hermano. No las hay. No le ponga excusa a Dios. Porque ¿sabe lo que va a hacer cuando usted le ponga excusa a Dios? Usted va a hacer que Dios se enoje con usted. Y la Biblia es súper clara con eso. No hay excusas delante de Dios. ¿Se acuerda cuando Moisés estaba delante del Señor ahí en la zarza? El Señor en la zarza ardiendo. Y Moisés le empieza a poner excusa. Y le dice, yo soy tardo de lengua. Y Dios ahí, yo hubiese sido Dios, yo lo fulmino, hermano, porque yo no tengo la paciencia del Señor. Pero cuando le dice, Señor, le dice, yo soy tardo de lengua. Y el Señor le dice, ¿no le hice yo la boca al hombre? ¿No le puse yo la lengua al hombre para que hable? Entonces se da cuenta que sus excusas son un trapo de inmundicia delante de Dios. Porque no hay excusa para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada en lo que Dios no tenga el control. El problema es que nosotros no conocemos eso y no entendemos el propósito. Más grande que todo es Dios. Y más grande que todos nuestros propósitos son los propósitos de Dios. No hay otra forma. Esther se sintió cómoda, se sintió a salvo, se sintió segura. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo hoy día conmigo. Yo hoy día soy Mardoqueo. Ustedes todos son la reina Esther. Yo esta parte ya la viví a la inversa, así que no se preocupen. No crean que no me estoy predicando a mí mismo. Ya me prediqué hace ratito. Ustedes todos son la reina Esther. Y yo soy Mardoqueo. Y así ha dicho el Señor como le dijo a Esther. No te sientas segura en el palacio. No te sientas segura porque Dios te ha dado estabilidad. No te sientes seguro porque se están cumpliendo tus sueños. Porque no será que para este tiempo, no para mañana cuando tú quieras, no que tu tiempo haya pasado, no será que para este tiempo Dios te puso donde Dios te tiene. No será que para este tiempo Dios te llamó para que sea salvación a su pueblo que se está perdiendo. ¿No será que para este tiempo el Espíritu Santo quiere usarte? ¿No será que para este tiempo Dios te ha hecho pasar todo lo que has pasado? Porque Esther fue huérfana, le mataron los papás, vivió toda una miseria, pero llegó ahí porque entendió su propósito. Pero cuando estaba ahí donde Dios la había puesto, se le olvidó para lo que Dios le había llamado. Entonces Dios le hace recuerdo, así como yo hoy, iglesia, te hago recuerdo. ¿No será para esto que Dios te trajo? ¿No será para esto que Dios te trajo a este lugar? Porque Dios
no se equivoca. Y Dios no se equivocó cuando mataron a los papás de Esther. Dios no se equivocó cuando Esther quedó huérfana. No se equivocó Dios. En ningún minuto. Porque ella, cuando vio el final del plan, entendió, dijo. ¿Y saben qué le dice Esther a Mardoqueo? Ahora entiendo, dijo. Ahora caí. Ahora me pegué los cachofazos. El Señor me trajo para esto. Entonces Esther empezó a cumplir su propósito en Dios. Yo espero en Dios que todos ustedes entiendan que hay un propósito de Dios en su vida y que es más grande que lo que usted quiere. Vamos a inclinar el rostro. Te doy gracias, he predicado tu palabra tal cual la trajiste a mi corazón en estos días, Dios. Hay un propósito que es más grande que el nuestro, que es el tuyo, Señor. Por eso oramos en esta hora como pueblo tuyo. Señor, si hemos olvidado nuestra idea, nuestra mente, nuestro corazón de tu propósito, yo te pido en esta hora, mi amado Espíritu Santo, que tú traigas a nuestro corazón a revelación el propósito. Nos has llamado a salvación, pero también para ser puente para que otros sean salvos y te conozcan, Dios. Nos has llamado para revelarle al mundo que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso. Nos has llamado para decirle a otros que tú, Espíritu Santo, tienes el control, que no hay nadie como tú, Señor, que no hay pecado, Dios, que pueda impedir el mover de tu gloria, que no hay pecado, Dios, que pueda mantener subyugado a tu pueblo cuando tú traes libertad. Por eso en esta hora oro, Espíritu Santo, para que tú te muevas en libertad en medio de tu pueblo. Y todo aquello que impide el mover de tu gloria sobre nosotros, Dios, sobre cada vida, sobre cada corazón en esta hora sea quitado. Haz, Señor, que esta palabra nos inquiete. Haz que esta palabra haga algo diferente en nosotros y que muestre que tus propósitos, Dios, son más grandes que los nuestros. Y que tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Dios, es más grande que nosotros mismos. Dios, que nuestros planes son como nada delante de ti, como dice tu palabra. Porque tus planes son más grandes, Dios, y tus planes no fracasan como los nuestros, Dios. Por eso yo te pido tus planes, tus propósitos sobre nuestras vidas ahora, Dios. Tú nos has traído hasta este lugar con un plan, con un propósito bueno y perfecto, Dios. Y Señor, no queremos irnos sin cumplirlo, Dios. Señor, no queremos irnos de tu presencia sin cumplirlo, Dios. Aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque tengamos que abandonarnos, Dios. Aunque tengamos que negarnos, Dios, como dice tu palabra. Pero haz tu plan perfecto sobre nosotros, Dios. Que el día de mañana, al estar en tu presencia, podamos decir, Señor, cumplimos, el plan era tuyo, era bueno, era perfecto, el resultado contigo siempre es mejor, Dios. Siempre es mejor, aunque no lo veamos ahora contigo, siempre es mejor, Dios. Por eso te doy gracias y bendigo tu nombre desde este altar. Te pido, Espíritu Santo, que el propósito que has traído sobre tu iglesia y sobre mi vida, tú lo cumplas hoy, para gloria de tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias porque siento tu presencia y sé que te estás moviendo. Gracias por lo que vas a hacer. Ahora en el nombre poderoso de Jesús van a caer las barreras, Dios. Y para gloria de tu nombre, en libertad muévete. Gracias. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El altar está disponible. Si Dios ha hablado a tu corazón, no se has venido enfermo, no se has venido con dificultades. Si Dios hoy te ha hablado, si Dios hoy día te ha dicho que tu propósito es más grande que el tuyo, si Dios está redarguyendo dentro de ti en esta hora y te está diciendo, ven, cumple el propósito, yo te invito, el altar está disponible. Dile al Rey de Reyes y Señor de Señores, yo quiero vivir tu propósito. Yo quiero vivir tu propósito, Dios, lo que tú tienes para mí. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias.